¿por qué se enferman durante el adulterio? A esta pregunta no le tengo respuesta concreta. La verdad sería muy irresponsable de mi parte asumir algo que solo Dios sabe, pero le vamos a responder aquí a esta princesa. Y es sencillo, porque Dios en su soberanía hace como quiere, cuando quiere y agarra lo que quiere para llevar a un pródigo a la reflexión. Por lo cual te hablaría desde mi experiencia, o más bien desde la experiencia de mi esposo, que de hecho ya nuestro primer testimonio en el canal, allí él explica cómo vivió esa etapa con respecto a su salud, con respecto a la economía y con respecto a lo emocional. En el caso de esta princesa y su pregunta, pues pasa o pasó igual que en mi caso con el tema de la salud de mi esposo. Pero tenemos que tener algo muy claro. Esto no es un tips, ni una señal, ni una evidencia de que Dios está haciéndote justicia, vengando tu dolor o enviándote una señal. Quiero que eso lo tengan muy en cuenta para que aquellas que no saben si el esposito está enfermo o que a lo mejor ese esposo nunca se enfermó, no vayan a pensar que entonces Dios no está obrando. Ahora, quiero que escuchen la voz de alguien que no habla desde la teoría. Él conoce el dolor del pecado, pero también conoce el poder de la restauración. Lo que Dios hizo en su vida demuestra que el quebranto puede convertirse en el comienzo de un nuevo camino. Mi esposo nos contará qué estaba pasando en su corazón en ese tiempo. Nos contará también cómo comenzó el quebranto físico o emocional. Claro que sí, y de acuerdo contigo, porque es que el diablo es quien usa el mismo guión. Dios no, Dios trabaja siempre de maneras diferentes. Así es, amor. Y yo recuerdo que cuando se destapó la olla, tú empezaste con una tos crónica. Recuerdo que mi mamá estaba aquí y mi mamá me decía, ay, pobrecito, hazle un té, prepárale algo, lo veo muy mal con esa tos. Y pues en ese tiempo que yo estaba en carne viva de enojo, dolor y muchas cosas que todas ustedes saben, pues yo le decía a mi mamá, no le voy a hacer nada, que se lo prepare él o que busque a la fulana. Y la verdad, desde que consumó el pecado, porque podemos calcularlo, digamos ahora de esa manera, esa tos estuvo presente hasta que él se fue de casa y la llevó consigo. Sí, esa tos fue empeorando, al punto de tener que usar la bomba para poder dormir y poder respirar, porque muchas veces despertaba estando allá en aquel lugar, ahogándome. Era una sensación horrible. En un momento incluso llegué a pensar que podría ser COVID, puesto pues que estábamos en plena pandemia. Obviamente yo no tenía el entendimiento en ese momento que podría tratarse de las consecuencias de mi pecado, y mucho menos que fuera una manera del Señor llevarme a una reflexión, a un temor. Yo experimenté asma a mis 8 años hasta los 28 años, pero luego analizando era tan extraño en tanto tiempo y que haya vuelto por casualidad con esa situación. Y cabe decir que en ese tiempo teníamos un contacto prácticamente cero. Y para mí fue solo una tos crónica mientras estuvo aquí. Pues no sabía nada de él durante ese tiempo, no sabía que él siguió con esa tos y que tuvo que recurrir de hecho a esas bombitas, a esos aparatitos para dormir. Pero aquí va algo curioso. Pienso que eso lo llevó a él a tener remordimiento, mas no arrepentimiento. Pero como siempre he pensado, el remordimiento es la antesala al arrepentimiento. Y aunque no fue de inmediato, recuerdo que a los 3 meses de haberse ido, él me escribe pidiéndome perdón y hablando pues todo lindo, tratando como de hacer las paces conmigo. Pero la verdad es que en ningún momento fue con intenciones efectivas de volver a casa. Pero obviamente era su miedo a morir de COVID e irse al infierno por no pedir perdón. Como si fuera así de sencillo solo pedir perdón y continuar en pecado. Así es, amor. Y mira que pasó otro tema con él y fue emocional, fue prácticamente depresión. Muy cierto.
Llegué a un punto de no encontrar salida a mi situación, de tanta confusión en mi cabeza, en mi corazón, de tantos miedos, de tanta culpa, de tanto remordimiento, pero con la mente tan nublada que la única salida que yo veía era la muerte. Yo le pedí a Dios que me llevara. Simplemente hoy entiendo que no quería afrontar las consecuencias de mis errores. Y al pasar el tiempo y ver que Dios no me llevaba, me quise ir yo. Mis pensamientos eran: no encuentro salida, no sé cómo afrontar. Tenía miedo al rechazo. Miraba a mi alrededor y veía cómo había caído tan bajo. Salir de una vida tan buena que tenía con mi esposa, en mi casa, estar en un mundo tan diferente. Por eso no veía más salida que quitarme la vida. Y sé que era el enemigo hablándome. Pero cuando intenté hacerlo, de alguna forma Dios no me dejó. Ni el cuchillo me ayudó. Simplemente no cortaba. Y de ahí decidí afrontar la situación. Dios me dio ese aliento. Cabe recordar también que yo de eso me di cuenta por cosas que él escribió en su Facebook. Pero para este tiempo no estábamos hablando de nada nuevamente. Estábamos otra vez en contacto cero. Y de hecho, él con una actitud hostil hacia mí nuevamente. Lo que hice fue preguntarle a una amiga en común. Y ella me contó que ya había hablado con él, que ya lo había dejado como más tranquilo, porque la verdad lo había notado muy mal. Y pues lo único que podía hacer yo era orar, seguir entregando la situación en manos de Dios y que Dios se encargara. Yo sabía, yo lo tenía muy claro, que Dios no iba a permitir que el diablo le arrebatara la vida, y menos de esa manera. Y puedo confesarlo hoy. Me alegré al inicio cuando lo vi con esa tos, porque en ese momento mi carne, mis heridas gritaban: muy bueno que le pase. Pero ya en ese momento sí fue preocupante para mí, aunque sabía que el Señor tenía todo bajo control. Pues somos humanos, ¿no? Y hay un amor bonito, hay un amor ya con misericordia, ya hay un amor incondicional. Tan así que en ese momento mi oración fue: Señor, si me toca renunciar a Él, prefiero hacerlo y poder seguir orando el tiempo que sea por un cónyuge en pecado y no por un cónyuge suicida que ya no tiene oportunidad. Familia, yo creo que ahí me di cuenta que había llegado a ese amor ágape que el Señor busca también en nosotras las esposas. Sí, la verdad fue un momento muy oscuro en mi vida. Es cierto, muchas personas han dado testimonio de que después de alejarse de Dios y de su hogar atravesaron enfermedades, atravesaron crisis emocionales o quebrantos profundos. Sin embargo, es importante afirmar que no toda enfermedad es un castigo directo de Dios por un pecado específico, porque la Biblia muestra que no siempre es así. Y yo quiero que le des el protagonismo, no a la enfermedad, porque inmensa es la gracia de Dios que fue a buscar a alguien incluso en su momento más oscuro. Ese es el verdadero protagonismo de la historia. Muchas veces el pródigo no solo abandona su casa, también abandona el lugar donde había cobertura espiritual. Al salir de ese diseño, comienza a experimentar el desgaste de sus propias decisiones. Algunos llegan a enfermar física, emocional o espiritualmente. No porque Dios disfrute ver sufrir a alguien, sino porque en ocasiones Él permite que la persona toque fondo para que vuelva a levantar los ojos hacia Él. Exacto. Y lo vimos en algunos casos bíblicos. Por ejemplo, con Jonás. Dios permitió una tormenta, un pez y una profunda aflicción para traer al profeta de regreso a la obediencia. Lucas, la parábola del hijo pródigo. El hijo tuvo que experimentar hambre y miseria antes de decir: me levantaré e iré a la casa de mi padre. Tenemos a Hebreo 12, que nos enseña que Dios disciplinó al hijo que ama, no para destruirlo, sino para restaurarlo. Hay pródigos que mientras estaban en casa parecían fuertes, pero cuando salieron del hogar, de ese lugar que Dios les había dado, comenzaron a quebrarse. El cuerpo empezó a expresar lo que el alma llevaba tiempo gritando. La enfermedad no siempre es un juicio de Dios, pero muchas veces se convierte en el lugar donde el hombre deja de escuchar el ruido del mundo y comienza por fin
a escuchar la voz de Dios. Muchas veces el pródigo no se enferma cuando está cometiendo el adulterio, sino cuando comienza a sentir el peso de sus decisiones. Mientras el pecado parece ofrecer placer, todo luce atractivo, pero llega un momento en que aparece la culpa, el vacío, la ansiedad, el miedo y el estrés. Ese desgaste del alma puede terminar afectando también el cuerpo. Sí, como dice Proverbios 17:22, el espíritu triste seca los huesos, y el Salmo 32 describe muy bien la experiencia de David. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. David no estaba describiendo solo un dolor espiritual, también hablaba de un cuerpo que comenzó a resentirse mientras permanecía sin arrepentirse. Totalmente. Por eso no se debe subestimar la conciencia. El ser humano puede engañar a su esposa, a sus hijos y hasta a su pastor, pero no puede silenciar para siempre la voz de Dios en su interior. Cuando el Espíritu Santo comienza a confrontar un corazón, esa batalla puede llegar a reflejarse en las emociones, en el sueño, en el apetito y en algunos casos hasta en la salud física. No porque Dios quiera destruirlo, sino porque anhela rescatarlo antes de que se pierda por completo. Claro, y a veces la enfermedad es el lugar donde Dios rompe el orgullo, que la comodidad del pecado nunca pudo romper. En conclusión, mis chicas, el proceso es tan personal, el proceso es tan exclusivo en un matrimonio, que aunque es el mismo objetivo, el mismo propósito de darle al Señor un matrimonio que le honre y que le glorifique, pues Dios obra como quiere. Dios es el único que conoce efectivamente el corazón de una persona y sabe cuál es el ídolo que debe arrancar, que debe romper, que debe destruir. Dios sabe cuál es la manera efectiva para llamar su atención. Dios sabe cómo acorralar a una persona desde el espíritu para llevarlo al entendimiento, a la reflexión, para llevarlo a sus pies. Pero si tu cónyuge está atravesando un quebranto, no te alegres pensando que Dios lo está castigando. Ora para que ese momento produzca en él arrepentimiento y no amargura. El propósito de Dios nunca va a ser destruir al pródigo, sino traerlo de regreso al Padre. A veces Dios no quita inmediatamente el dolor, porque hay lecciones que solo se aprenden en la cama de una enfermedad, en una noche de soledad o hasta en el silencio de un hospital. Si ese quebranto logra que un corazón vuelva a Cristo, entonces el sufrimiento no tuvo la última palabra. La gracia de Dios sí la tuvo. Por eso queremos que este enfoque te ayude a mantener la esperanza. No podemos juzgar casos individuales sin conocer el corazón o la situación en sí. Pero esto nos lleva a permanecer fiel al mensaje bíblico, que es el propósito de Dios, la restauración y el arrepentimiento, no el sufrimiento por sí mismo. Y quiero terminar mi aporte con esto. Entender todo esto que hemos compartido debe ayudarte a cambiar la perspectiva completamente de tu corazón como esposa luchadora. Dejarás de esperar venganza y empezarás a esperar redención. Oramos para que el Señor les dé sabiduría para hablar con verdad, pero también con misericordia. Que Dios les bendiga. Lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Ministerio Restaura.